La escuela dominical de niños nos llevará al corazón de la tierra, conociendo a Jesús en su entierro con honores. Seamos testigos cuando Jesús es sepultado. Hola mis queridos niños, bienvenidos a una nueva escuela dominical. En este ciclo seguiremos conociendo más profundamente a Jesús y en esta ocasión estudiaremos Jesús es sepultado. Que Dios nos ayude a desarrollar esta nueva lección para gloria de su nombre. Comencemos entonces. Recordemos que en los 4 evangelios se escribe la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 12, Jesús anuncia su muerte y habla también de su sepultura, cuando algunos escribas y fariseos le dicen: Maestro, deseamos ver señales. Y él responde que son una generación mala, que pide señales que no les dará, solo la señal del profeta Jonás. Leamos entonces Mateo capítulo 12, versículo 40. Jesús le responde así: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ciertamente esto también se cumplió, ya que estuvo 3 días y 3 noches en una tumba en el corazón de la tierra. ¿Se dan cuenta, mis niños? Los fariseos siguen pidiendo señales. Ni aún muerto Jesús relacionaban las profecías con los acontecimientos sucedidos, siendo ellos estudiosos y aprendiendo la ley desde niños para que en su momento reconocieran al Mesías, al Hijo enviado. Pero siguen aferrados en sus doctrinas, en sus culturas, en sus prácticas, invalidando la ley de Dios por sus propias tradiciones y no le reconocieron. Veamos cuando Jesús es sepultado. Leamos San Juan capítulo 19, el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. En este pasaje vemos que aparece un hombre llamado José de Arimatea, quien era un miembro del Sanedrín. Se hizo discípulo de Jesús secretamente por miedo a los judíos. Lucas lo califica como un varón bueno y justo, y que no estaba de acuerdo con la condena de Jesús por parte del Sanedrín. Marco indica que era un miembro noble del Sanedrín y esperaba el reino de Dios. Es decir, ya no esperaba un Mesías, porque había aceptado a Jesús como hijo enviado de Dios. Mateo dice que era un hombre rico. Este hombre fue preparado y ocupado por Dios para que se cumpliera otra profecía. ¿Cuál era esta? Está en Isaías capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En la primera parte de este versículo se refiere que en la antigüedad los cuerpos de los condenados a la crucifixión eran puestos en una fosa común y solo después de un tiempo eran entregados los restos a su familia. Mas Jesús no compartió sepultura con nadie, ya que Dios preparó el corazón de José de Arimatea para recibir el cuerpo del Maestro, en una sepultura que nadie había ocupado, y fue sepultado con los privilegios de un noble. Por lo tanto, su cuerpo no fue contaminado con ningún otro. José de Arimatea tenía un sepulcro cerca del Gólgota,
muy parecido al sepulcro de Lázaro. Se componía de 2 partes que estaban cavadas en una colina. Primero una antesala en cuyo fondo se encontraba una puerta baja que dejaba entrar a la tumba propiamente tal. En esta segunda habitación se encontraba una banca de piedra destinada a recibir el cuerpo. La entrada se cerraba con una piedra muy pesada. Después que Jesús muere, José de Arimatea rápidamente se presenta ante Pilato. Osadamente y valientemente pide el cuerpo de Jesús, en un momento en el cual era difícil declararse seguidor de Jesús y donde los discípulos no estaban presentes por temor. José de Arimatea contaba con una ayuda que era Nicodemo. Recordemos que ambos eran discípulos del Señor secretamente. Ellos se atrevieron a dar una sepultura digna de un rey. Ellos fueron decididos en sus difíciles momentos, arriesgando sus bienes y sus posiciones sociales. Ellos tomaron el cuerpo de Jesús. Nicodemo trajo mirra y aloes, aproximadamente 100 libras. Lo envolvieron en una sábana, pero no cualquiera. Era un lienzo con especias aromáticas, recibiendo así los últimos honores según las costumbres judías. Luego lo pusieron en el sepulcro ya preparado, cerraron el sepulcro y se marcharon. Habían algunas mujeres que seguían a Jesús, entre ellas María Magdalena. Vieron el sepulcro y cómo fue puesto el Maestro allí. Se devolvieron y prepararon esencias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Jesús pasó de un entorno de sufrimiento y humillación, como era la crucifixión, a un entorno de honra, ayudado por sus 2 discípulos secretos, José de Arimatea y Nicodemo. ¡Qué privilegio de estos 2 hombres y qué amor para con su maestro! Al día siguiente, los fariseos pidieron a Pilato que pusiera guardias en la entrada de la tumba, ya que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Así lo hicieron, ya que tenían miedo de que alguien se robara el cuerpo de Jesús y dijera que había resucitado. Mis queridos niños, aquí podemos ver el plan perfecto de Dios para lo que había de acontecer más adelante. Hubieron muchos testigos y observadores de todo lo que estaba sucediendo, porque era necesario que Jesús fuera sepultado para que hubiera evidencia innegable que realmente murió y resucitó. Era necesario que nuestro Maestro estuviera solo en un sepulcro, ya que de lo contrario sería imposible verificar su resurrección, ya que, como lo habíamos mencionado antes, se hubiese confundido con los otros cuerpos si hubiesen puesto al Maestro en una fosa común. Ese sepulcro limpio tenía el propósito de recibir al Hijo de Dios, al Mesías, para posteriormente derrotar a la muerte y al diablo con la resurrección. Y lo más sublime, pagar por todos nuestros pecados, y así, por ese sacrificio de Jesucristo, nosotros recibimos la vida eterna. El plan de Dios está casi completo. Solo nos resta ser fieles como Él lo es para un día verle nuevamente en gloria y majestad. Bueno, mis niños, hasta aquí esta escuelita dominical y como siempre digo, la gloria y honra sea para Dios.
promesa! ¡Cuán grandes son sus señales! ¡Y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel 4:3.